buenos días, bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy hablaremos de un emperador efímero, duró poquito. En concreto, solo reinó, entre comillas, 3 meses del año 276. Cuando un gobernante dura poco, sus monedas en general suelen ser escasas. Por tanto, tener una moneda de Floriano, no os diré que sea una rareza tremenda, pero sí que es verdad que no es habitual que las primeras monedas romanas que tengáis pues sean de Floriano. Lo normal es que primero caigan en vuestras manos emperadores que tengan reinados mucho más largos, pues a lo mejor de 10, 20, 30 años. Estos son los primeros que estadísticamente vais a ir teniendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poco la historia de este breve emperador a través de 2 o 3 monedas. Espero que lo disfrutéis. Bien, lo primero que deberíamos tener en cuenta es quién fue su antecesor. En este caso, el emperador Tácito. Si os fijáis, se puede identificar esta moneda como del emperador Tácito. IMP, Imperator, CM, CL, todo esto son las abreviaturas, digamos, de los nombres iniciales, los praenomens y todo esto. Y luego aquí ya leemos Tacitus, Tácito. Este emperador decía descender pues, del historiador romano, es uno de los Tácito, que no es este Tácito, digamos, cuando alguien que conoce el mundo clásico, el mundo romano, digamos, pues escucha Tácito, lo normal es que lo primero que le venga a la cabeza sea pues el historiador. Pues bien, también hubo un Tácito emperador, que es este de la moneda. Y fijaos aquí al final, que ya pone AU, y aquí se supone que hay una G, Augusto. Por tanto, tenemos un antoniniano, se sabe que es un antoniniano porque tenemos la corona con pinchos, es decir, el busto radiado, con pinchitos, que esto es típico de los antoninianos. Recuerdo que también este tipo de corona está en los dupondios, pero como es una moneda mucho más gruesa, ya solo por el tamaño de las piezas, pues ya se sabe si es antoniniano o dupondio, ¿vale? Esto en el caso de que tenga mucho color de cobre, de bronce, digamos. Vale, y fijaos aquí, pone Salus, S-A, Sa, una L, Salus. Fijaros aquí que aparece la salud. Y si yo no lo veo mal, de una especie de cesto sale una serpiente. Un poco en plan Asclepio, en medicina, etc. Y aquí pone Auc, Augusto. Y aquí 21 en números romanos, que nos está indicando, esto es el exergo, esta zona, 21 y un triangulito que es la delta, es decir, la D, pero en griego. Entonces aquí lo que nos está diciendo un poco es la marca de oficina, la marca del taller de acuñación, que los expertos sitúan en Roma. ¿De acuerdo? Pues fijaos, este emperador, cuyas monedas pues alaban la salud, ¿qué le ocurrió? Bueno, pues que murió precisamente por problemas de salud. Estaba guerreando contra los godos en la zona este del imperio, era un señor mayor de más de 70 años y bueno, pues fue demasiado para él. Digamos, esto de ir, en vez de estar en palacios lujosos, pues haciendo de emperador, el pobre estaba allí pues guerreando, que quieras que no, pues no era tan cómodo y bueno, al final el hombre, pues los achaques de la edad se lo cargaron. Por tanto, ya lo veis que muchas veces las monedas tienen esta ironía trágica, que muchas veces pues hace que alaban aquello precisamente que les falta, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, la salud fue lo que acabó con él. Entonces, ¿qué ocurrió con Tácito? Bueno, pues que cuando muere se necesita un nuevo emperador. Y aquí es donde aparece su medio hermano, su hermanastro, que ya será Floriano. En el caso de Tácito, no os penséis que fue un emperador que duró mucho, un par de años, del 275 al 276.
Y a su muerte, pues entonces aparecerá Floriano. Vamos a ver ahora a Floriano con más detalle. Bien, vamos a ver ahora a Floriano. Bien, otro antoniniano. El busto radiado, es decir, que la cabeza lleve esta corona con pinchitos, nos indica que es un antoniniano, combinado con el tipo de moneda, ¿eh? Entonces, IMP, Imperator. C, pues seguramente de Cayo. Flor, fijaos la F, ¿eh? Florianus. Y luego aquí al final, pues leemos Augusto. Por tanto, nos está diciendo que es el emperador Floriano. Floriano, ya os digo, duró poquito, 3 meses apenas. En verano, más o menos en junio-julio, lo nombraron emperador porque, bueno, les pareció que había continuidad y el Senado estaba de acuerdo con todo eso. Y bueno, pues el imperio en general le dio su apoyo. Fijaos aquí que aparece 21 en romanos, XX palito, y aquí una E. No sé si se ve bien, pero bueno, es una epsilon, una E. Esto quiere decir algo así, pues la oficina 21.5, algo así. ¿Vale? También se sitúa en Roma, la acuñación de estas monedas. Y aquí es muy interesante, si os fijáis, se ve la figura de, yo diría que es un soldado, aguanta una lanza, o a lo mejor simplemente es una representación de lo que indica aquí la palabra. Fides, es decir, la fidelidad. Fides, la lealtad. ¿De quién? Milit. Milit es una abreviatura de militum, es decir, la lealtad de los soldados. Militum quiere decir de los soldados, genitivo plural. Para acordaros, hay una comedia muy famosa que se llama Miles Gloriosus, que es algo así pues como el soldado glorioso. Miles pues, quiere decir militar, de aquí viene militar, ¿no? Quiere decir pues soldado. Vale, pues fijaos, la lealtad de los soldados. De nuevo, ironía trágica en los reversos. ¿Por qué? Porque lo que le sucedió a este pobre hombre es que cuando empezó a tener rivales en el trono, por el trono, digamos, por ver quién era el emperador finalmente, pues sus tropas le asesinaron. Por tanto, la lealtad de los soldados brilló por su ausencia, en este caso, porque sus propias tropas le mataron. Es un emperador rarito, no se suelen ver muchas de estas, y si hacéis una búsqueda en internet veréis pues, que no hay muchas disponibles. ¿De acuerdo? Pero no es una moneda imposible, ¿eh? Digamos que es una moneda que, bueno, la tienes cuando ya empiezas a tener unos cuantos emperadores, pues ya es como que vas buscando ya estos que son un poquito más escasos. Bien, ¿y quién sucedió a Floriano, entre comillas, el Breve? Pues Probo. Aquí podéis ver, este busto es maravilloso, yo lo veo tan bien conservado, es una pasada, es que se ve todo, la ropa, la barba, vamos, todos los detallitos, ¿no? Fijaos aquí, que aunque están mirando hacia otro lado, porque los hay que miran a la izquierda, los hay que miran a la derecha, fijaos aquí también de nuevo la corona con los pinchos, es decir, el busto radiado, típico de los antoninianos. Para mí es la moneda estrella de la segunda parte del imperio, podríamos decir, ¿eh? Cuando digo estrella quiero decir fácil de tener, porque no cuesta mucho dinero, ¿vale? Es lo asequible para los mortales. Y fijaos aquí el nombre, Probu, y aquí Probus. Probus. Es el emperador Probus, es decir, Probo. Era un general de otro emperador que ya estaba fuera de la circulación, que era Aureliano. Entonces tenía experiencia militar y sus tropas le apoyaron. A la muerte de Tácito, el primero de los emperadores que os he ido mostrando, pues dijeron, no, no, el que tiene que ser su sucesor es pues nuestro general, Probo. Y entonces le dieron su apoyo pues, las tropas de Siria y de Egipto. El resto del imperio en un principio le dio apoyo a Floriano, entre comillas, el Breve. Pero ¿qué sucedió? Bueno, pues que al final pues, la muerte que le dieron sus propias tropas a Floriano pues acabó dejando a Probo pues, como líder indiscutible del imperio. Entonces acabó siendo él el emperador.
Entonces aquí tenemos a Probus, PF, Pius Felix, es decir, Pío en el sentido de que cumple con los rituales religiosos, etc. Félix en el sentido de que es afortunado, Augusto, venerable, etc. Yo creo que es una moneda preciosa. Bueno, y entonces el reverso también es espectacular. Fijaos que pone Romae Aeter. Aeter. Roma eterna, es lo que nos está indicando. Y aquí tenemos un templo, la parte delantera de un templo, hexástilo. Hexástilo quiere decir que tiene 6 columnas, 1, 2, 3, y en el otro lado pues la 4, la 5 y la sexta. Y aquí se ve la figura, aunque no se aprecia mucho, pero es la figura pues del dios que se venera en el templo. En este caso pues se supone que es el templo a Roma. Por tanto aquí lo que vemos es una escultura de Roma. Y aquí tenemos en el exergo, en la zona esta de abajo del reverso, que suele indicar dónde la han acuñado, pues tenemos una R en principio de Romae, bueno, de Roma, y aquí un otro triangulito que sería una delta, es decir, la cuarta oficina o taller de acuñación. Alfa, beta, gamma, delta, es decir, 1, 2, 3, cuarta oficina. Es bastante curioso. Y esto yo creo, sinceramente, que debe ser una especie de marca de emisión, supongo. Fijaos, por tanto, pues que bueno, que los emperadores no duraban mucho. Probo ya es un emperador mucho más fácil de tener, pero no os penséis que duró mucho, ¿eh? Duró más o menos 6 años. O sea, estuvo desde el, más o menos, desde el 276, en el que Floriano fue asesinado, hasta el 282, o sea, 6 años más. ¿Y cómo murió? Pues de manera similar a Floriano. En un determinado momento, sus propias tropas decidieron que ya habían tenido suficiente probo y se lo cargaron. Se dice pues que bueno, pretendió que sus tropas pues plantaran viñedos en la Galia, total, que les exigían muchas cosas y al final dijeron, bueno, por ahí no pasamos. Hoy en día pues se hace una huelga y se protesta, en esa época pues te cargabas al jefe y ponías otro pues que te fuera más afín. Bueno, pues bien, espero que os haya gustado este pequeño recorrido a través un poco de las figuras de Tácito, a Floriano y Probo. Esta época, el siglo III después de Cristo, es muy movido, con guerras civiles continuamente de un lado a otro del imperio, emperadores fallidos, bueno, es todo un espectáculo, numismático. Bueno, pues espero que os haya gustado y hasta la próxima.